Muy buenos días, quiero darle muchas gracias a Dios por permitirnos estar esta mañana en este lugar con el propósito de estudiar su bendita palabra. Quiero que empecemos orando y pidiéndole que Él sea quien nos esté dirigiendo para que podamos aprovechar este tiempo. Por medio del estudio de su palabra podamos conocerle a Él y también conocer su voluntad. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias por tu amor y tu misericordia, por tu bondad, por cada una de tus perfecciones que de diferentes maneras, Señor, tú nos favoreces, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por la manera como tú nos proteges. Gracias por la manera como tú provees para cada una de nuestras necesidades. Y especialmente quiero darte gracias en esta mañana por la oportunidad de tomar tu bendita palabra en nuestras manos, leerla y estudiarla para conocerte mejor, Padre. Yo quiero pedir que tu Santo Espíritu esté obrando tanto en el corazón de las personas que nos siguen a través de las redes, como también en mi propio corazón, Señor, para que cada palabra que salga de mi boca sea la necesaria para la edificación de tu cuerpo. Padre bendito, te doy muchas gracias por este tiempo especial que nos regalas y lo dejamos bajo la dirección de tu Santo Espíritu, esperando que en todo te seamos agradables, que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, quiero pues que estemos pensando en esta mañana en una perfección especial de nuestro Dios, de la cual se habla muy poco, porque muchas veces no es atractiva esta perfección para los seres humanos por lo que implica. Si nos damos cuenta, en la mayoría de nuestros púlpitos es muy frecuente ver que se está hablando del amor de Dios, que se está hablando de la misericordia, que se está hablando de la gracia, pero muy pocas veces se habla de que así como Dios es amor, misericordia y gracia, Dios también es fuego consumidor. Por eso en esta mañana vamos a dedicar un tiempo especial para tratar con esta perfección y para acercarnos a un Dios que también es ira y fuego consumidor. Y vamos a estar, bueno, vamos a mirar a nuestro tema esta mañana entonces cómo evitar la ira del Señor, cómo evitar la ira del Señor. Y para tratar este tema pues debemos como mirar varios elementos. Vamos a estar mirando en primer lugar, vamos a tratar de definir lo que es la ira, hablando de la ira de Dios. En segundo lugar vamos a hablar de las cosas que provocan la ira de Dios. En tercer lugar vamos a hablar de las consecuencias de provocar la ira de Dios. Y finalmente vamos a ver cómo evitar la ira de Dios. Entonces quiero invitarlo allí a que se ponga cómodo y vamos a empezar entonces nuestro estudio de la palabra del Señor en esta mañana, tratando de definir lo que es la ira del Señor. Y es que la ira del Señor la encontramos descrita en la Biblia, podemos hablar de cuatro maneras. La palabra de Dios describe la ira de Dios como una emoción fuerte, también la describe como una emoción grande, también la describe como un elemento útil al propósito de Dios y también la describe como una emoción que se manifiesta oportunamente. Entonces vamos a hablar inicialmente en esta mañana de que la ira de Dios es descrita como una emoción fuerte. Para ello quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Números, en el capítulo 32. Números en el capítulo 32 y vamos a estar leyendo los primeros, los versículos 10 al 13. Números 32, 10 al 13. Dice la palabra del Señor: y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: ¿no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefones ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová? Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Observamos que hay una frase que es reiterativa en estos versículos que acabamos de leer, y es que dice que la ira de Jehová se encendió.
esa manera de expresar que la ira se enciende, está hablando de un fuego fuerte, es decir, está hablando de una emoción fuerte, es decir, que Dios estuvo muy airado por lo que el pueblo hizo. Ahora vamos a tener en cuenta que lo que sucedió en esta oportunidad, lo que está mencionando el libro de Números en esta oportunidad, es lo que relató en los capítulos 13 y 14. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a poseer la tierra prometida, ellos, Josué envió a 12 espías para que fueran y revisaran la tierra prometida, vieran cómo era esa tierra, para que pudieran hacer un plan de conquista de acuerdo con lo que Dios había determinado para ellos, que entraran y poseyeran la tierra. Estos espías fueron y estuvieron recorriendo la tierra prometida, y luego cuando regresaron, el informe que dieron es que sí, que la tierra en efecto era una tierra muy buena, tierra en la que fluía leche y miel, pero también informaron que la tierra estaba habitada por gigantes. Y 10 de ellos estuvieron pesimistas frente a esto que ellos vieron, y estuvieron pensando en esos gigantes, y empezaron a verse a ellos mismos frente a los gigantes y a decir que que el pueblo de Israel no podría poseer la tierra porque serían derrotados por los gigantes. Sin embargo, hubo 2 de ellos que fueron Josué y Caleb, que ellos dijeron, sí, podemos entrar a la tierra prometida y seguramente que vamos a poseerla porque Dios está con nosotros. Es decir, ellos adoptaron una actitud en la que pusieron a Dios como su escudo, y ellos entendieron que si Dios los estaba enviando, Dios iba a hacer todo para introducirlos en la tierra, independientemente de las circunstancias que tuvieran que vivir, independientemente también de las personas que habitaban esta tierra. Sin embargo, el pueblo de Israel prefirió creerle a los 10 hombres que dieron el informe negativo acerca de entrar a la tierra prometida. Aquellos hombres que dijeron que el pueblo iba a ser destruido por los gigantes. Entonces el pueblo creyó a esos hombres, y por esta razón entonces Dios se enojó con ellos, se enojó de gran manera, y dice que su ira se encendió en contra de ellos. Y el resultado fue entonces que él les dijo, bueno, entonces de los que salieron de Egipto mayores de 20 años, ninguno va a entrar a la tierra prometida, como yo lo había dicho, ninguno va a entrar, sino que sus hijos van a entrar. Y bueno, dijo que también iba a entrar Josué y Caleb. Y dice que por no haberle creído a Dios, y por no haberse dispuesto para entrar a poseer la tierra, entonces estuvieron errantes por el desierto durante 40 años, hasta que murieron todos los que salieron de Egipto mayores de 20 años, y entonces los que entraron fueron los que salieron menores de 20 años, y también Josué y Caleb. Entonces podemos observar que especialmente mirar en el versículo 11, allí en Números 32, 11, dice: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Entonces, digamos, Dios espera de sus criaturas una conducta apropiada delante de Él. Y cuando esa conducta no se da, entonces Dios toma también sus correctivos. Dice en el capítulo 14, el versículo 11, dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo me han de irritar? O sea, ¿hasta cuándo me han de provocar a ira? Ahora, cuando hablamos de la ira, y si hablamos en términos humanos, y usted se pone a considerar entonces su conducta frente a las ofensas, a los pecados o los ataques de otras personas que le producen ira, usted se da cuenta que cuando está airado empieza a respirar agitadamente, porque es una emoción muy fuerte que empieza a tomar control de todo su ser, y eso se puede observar en la respiración. Y cuando una persona está muy airada, empieza a respirar así como muy, muy, muy fuerte, y como casi a resollar.
Y digamos que Dios, bueno, a Dios no le pasa eso porque Dios tiene una característica especial y es que la ira no lo domina, sino que Él siempre domina a la ira. Entonces, pero sí estaba airado, estaba muy airado, es una emoción fuerte en contra de su pueblo porque ellos no quisieron, digamos, aceptar en ese momento lo que Él estaba proponiendo para ellos de que entraran a la tierra prometida y entonces tuvieron que pagar, tuvieron que sufrir las consecuencias de no haberle creído a Dios. Entonces es descrita como una emoción fuerte. Pero Zacarías también la describe como una emoción grande. Vamos a mirar en Isaías 7, versículos 8 al 12. Zacarías 7. Zacarías 7, versículos 8 al 12. Dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Vino de pronto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Entonces observamos acá que también la describe como una emoción grande. Es decir, que también cuando tratamos de cuantificar, entonces una cosa es la potencia que genera la oración, pero la emoción, pero otro es también el tamaño de esa emoción, y vemos que aquí está hablando de una ira grande. Entendemos, lógicamente, Dios es un Dios extremadamente grande y su ira es como Él también grande. Y aquí vemos que Él está sumamente enojado con el pueblo, ¿sí? Entonces, sobre todo ese versículo 12, entonces, donde nos habla de esa emoción fuerte. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Entonces podemos ver que la ira adquiere diferentes dimensiones de acuerdo con el pecado cometido. Y aquí vemos entonces una ira muy grande. También encontramos que dice porque ha llegado al colmo la maldad de los hombres. Entonces observamos como que Dios no es que trate o que un pecado sea más grande que otro delante de Dios, sino que hay cosas que le irritan más, que le enojan más. Sin embargo, la paga del pecado es la misma, la paga del pecado es muerte, pero hay algunas cosas que irritan más a Dios o que provocan más su ira, hacen que su ira sea de un tamaño mayor. Y en este caso vemos entonces que la ira del Señor está adquiriendo unas dimensiones grandes por la infidelidad de ellos, ¿sí? Entonces, porque ellos no estaban haciendo lo que Él les ordenaba hacer. Entonces vemos que la ira es descrita como una emoción fuerte, también descrita como una emoción grande, también es descrita como un elemento útil al propósito de Dios. Quiero que veamos también esa parte porque es bien interesante observar esta parte. Vamos a ver en Romanos 9, versículos 17 al 23. Dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Observamos acá que la ira la está usando dentro de su propósito. Ahora vamos a seguir leyendo hasta el versículo 23. A ver. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Porque quién ha resistido a su voluntad?
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Observamos acá entonces que Dios tenía dentro de sus planes el darse a conocer y dar a conocer que también Él, así como es un Dios de amor y misericordia, también es un Dios de ira. Y entonces preparó unos vasos, unas criaturas especiales sobre las cuales descargar esa ira. Y aquí habla entonces de los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces vemos que en el ejercicio de la soberanía de Dios, la ira es útil a sus propósitos. Es decir, el propósito de él es que le conozcamos, y de hecho lo observamos que en la Biblia es como vemos esa voluntad de él, el querer que sus criaturas le conozcamos, pero que le conozcamos en su plenitud, o digamos todo lo que sea conocible de él que nosotros podamos conocer, y entonces él ha preparado cada elemento, cada circunstancia, cada criatura también con ese propósito que le conozcamos. Entonces observamos que aún ha creado a unas criaturas o a unos seres humanos para manifestar o para mostrar en ellos su ira, como fue con el caso de Faraón, rey de Egipto, a quien él endureció para después descargar su ira sobre él y destruirlo en el mar Rojo cuando fue cubierto por las aguas. Entonces vemos que la ira también es descrita en la palabra como un elemento útil, una herramienta que sirve al propósito de Dios. Es decir, en Dios todas sus perfecciones le apuntan a sus propósitos, y todas sus perfecciones están armónicamente integradas. Vamos a mirar cómo también es descrita como una emoción que se manifiesta oportunamente. Vamos a ir allí a Romanos 2, versículos 5 al 8. Vamos a mirar Romanos 2, 5 al 8, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Observamos acá que entonces es una emoción, no es que todo el tiempo esté Dios manifestando su ira sobre la creación, sino que hay un tiempo especial para manifestar esa ira. Y dice que aquí preparado para el día de la ira. Ahora, lo mismo que observamos allí en Apocalipsis 6, versículos 16 y 17. Apocalipsis 6, versículos 16 y 17, donde dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Observamos entonces que hay un momento especial en el cual la ira de Dios se va a manifestar de manera relevante. Es decir, en este tiempo, por ejemplo, estamos observando cómo se manifiesta el amor de Dios, estamos observando cómo se manifiesta la misericordia de Dios, estamos observando cómo se manifiesta la gracia de Dios, y casi que no notamos mucho la ira de Dios, aunque observamos que también Dios, esto que está sucediendo con la humanidad, es una manera de manifestar su ira también, entregando a la humanidad judicialmente al pecado. Pero especialmente estamos esperando ese día en el que su ira sea manifestada de manera especial y Él entonces destruya a aquellos que no le han tenido en cuenta, de la misma manera como lo hizo en el diluvio. Porque hay un tiempo determinado entonces cuando Él va a descargar esa ira. Entonces, tratando de definir la ira de Dios, entonces decimos que es descrita como una emoción fuerte, es descrita como una emoción grande, que es descrita como un elemento útil al propósito de Dios, pero también es descrita como una emoción que se manifiesta oportunamente.
Ahora vamos a mirar las cosas que provocan la ira de Dios. Vamos a ver qué cosas provoca la ira de Dios. Y vamos a iniciar leyendo el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Segundo de Crónicas, capítulo 34. Y allí vamos a estar leyendo los versículos 24 y 25. Crónicas 34, 24 y 25. Dice: por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oísteis las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán el mal que yo traigo sobre este lugar, sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Observamos entonces acá un rey que dice que trató de agradar a Dios, que fue el rey Josías, y Dios le mandó un mensaje al rey Josías por medio del cual le anunció la causa de su enojo con el pueblo. Él estaba enojado con el pueblo de Israel porque se habían dedicado a la idolatría, estaban adorando a otros dioses que no eran él mismo. Entonces, y así como él determinó destruir a ese pueblo o castigar a ese pueblo, Dios dijo también, le manifiesta a Josías su decisión de tener misericordia de él, y puede decirle que en el tiempo, le dijo el Señor, le manda a decir a través de su mensajero que él no va a ver ese castigo que va a venir sobre el pueblo. Entonces observamos cómo a Dios le enoja la idolatría. Dios no está contento cuando los hombres se dedican a la idolatría, y por eso incluso en su ley dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a ver en el segundo de Reyes, capítulo 23. Segundo de Reyes 23. Y vamos a mirar los versículos 24 al 27. Dice: asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Observamos entonces que Dios estaba enojado por las acciones de Manasés y las acciones que el pueblo hizo siguiendo a Manasés. Como ellos fueron idólatras, y entonces se levantaron altares para otros dioses y sirvieron a otros dioses. Entonces vemos que una de las cosas que provoca la ira del Señor es la idolatría. Pero vamos también a mirar en Levítico 10, versículos 1 al 7. Levítico 10, versículos 1 al 7. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos
y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Observamos acá entonces que en un momento especial, luego de que se establece el orden sacerdotal, los hijos de Aarón, dos de los hijos de Aarón decidieron presentarse delante de Dios y ofrecer un incienso extraño que Dios no les había mandado, por lo cual fueron castigados y entonces fueron consumidos por la ira de Dios y murieron allí. Y entonces ahora el Señor está mirando a los familiares, entonces ve a Aarón y a sus hijos que están sirviendo en el sacerdocio y les da instrucciones a través de Moisés. Entonces dice que no lamenten lo que Dios ha hecho, es decir, porque hay una cosa que provoca la ira de Dios. Dice, no hagan lamentación por lo que Dios ha hecho, porque si no Dios se va a enojar. Porque la solidaridad con los que sufren por obrar mal provoca la ira de Dios. Y observamos acá que estos dos hombres obraron mal y fueron castigados por Dios. Ahora, si sus hermanos y su padre Aarón hubieran hecho lamentación por lo que Dios había hecho, implicaría que se estaban solidarizando con lo que estos hombres habían hecho. Y de esta manera irían a atraer la ira de Dios sobre ellos. Y entonces observamos que hay un elemento que provoca la ira de Dios y es la solidaridad con los que sufren por obrar mal. Y es frecuente encontrarlo, ¿no? Es frecuente que encontremos a nuestro alrededor personas que se deciden a desobedecer a Dios, que no tienen en cuenta a Dios y que por eso sufren. Y entonces nosotros pues no debemos solidarizarnos con ellos porque están recibiendo las consecuencias de su actuar delante de Dios. Ahora, entonces la tercera cosa que provoca la ira de Dios es la participación de las cosas impuras. Esto lo vemos en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 1. Josué 7:1. Josué 7:1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Luego miramos en el versículo 19 al 21, y dice: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cuales codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Observamos acá entonces en un momento cuando el pueblo de Israel está entrando para poseer la tierra prometida. La primera ciudad que ellos encontraron fue la ciudad de Jericó, y entraron allí, y Jericó fue destinada para ser destruida. Ellos debían destruir toda la ciudad por cuanto fueron rebeldes, no quisieron, digamos, entregar el dominio de la ciudad, sino que ellos se opusieron a lo que Israel estaba haciendo, y entonces la orden fue destruir todo, destruir toda la ciudad. Cuando ellos entraron entonces para destruir toda la ciudad, vemos que este hombre Acán hizo algo contrario a esta orden. Y fue que Acán vio un manto babilónico allí, lo vio muy bonito, vio un poco de dinero, lingotes de oro, y entonces decidió tomar esas cosas y guardarlas, sin tener en cuenta que esas cosas eran cosas impuras, que formaban parte de algo que había sido declarado como maldición.
Y eso entonces, ese hecho de Acán, ese haber tomado esas cosas y haberlas guardado, haberlas guardado para usarlas, él entonces provocó la ira de Dios, atrajo sobre el pueblo la ira de Dios porque se habían contaminado con las cosas impuras. Entonces la participación de las cosas impuras es algo que también provoca la ira de Dios, provoca la ira de Dios. También vemos que la comunión con los malos provoca la ira de Dios. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 2. Segundo libro de Crónicas 19, 2. Dice, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Observamos aquí que le está siendo anunciado al rey Josafat que Dios está enojado con él, que Dios está airado con él. Y vamos a pensar entonces en Josafat, que fue un rey de Judá, que este era un rey que quería agradar a Dios. Sin embargo, él emparentó con Acab, que era el rey de Israel, y se dejó influir por Acab para hacer cosas que Dios no aprobó. Por lo cual entonces provocó la ira de Dios. Y lo que observamos ahí es que dice que por haber ayudado al impío. Es decir, aquí usted puede leer toda la historia acá en este libro de Segunda de Crónicas, y puede leer cómo Acab dice que van a subir a hacer guerra y manda a que vengan los profetas para hablarle. Y vienen los profetas a hablar y le dicen que no, que suba, que haga guerra contra el pueblo que está pensando ir, que no va a haber problema, que va a poder destruir a ese pueblo. Sin embargo, cuando viene el rey Josafat, pregunta si no hay alguien que hable de parte de Dios para tener en cuenta a esa persona que habla de parte de Dios. Es decir, que estos otros profetas no hablaban de parte de Dios. Y entonces dice que sí hay un hombre que habla de parte de Dios, y entonces llama a Micaías, es el profeta a quien él llama, y él le anuncia que no va a ser así, sino que van a ser derrotados cuando suban a hacer la guerra. Entonces, a pesar de esto, ellos determinan siempre, Acab determina ir a la guerra y son derrotados y Acab muere entonces en el enfrentamiento. Pero Dios está ahora enojado con Josafat, porque a pesar de que él le mandó a decir que iban a perder, que él no aprobaba eso que estaban haciendo, él sin embargo fue con Acab a la guerra. Entonces es lo que él está reprochando, y por lo cual está airado con Josafat por haber ayudado al impío, por haber ayudado a Acab. Entonces Dios se enojó en contra del rey Josafat. Entonces observamos que con las cosas que provocan la ira de Dios, la idolatría, la solidaridad con los que sufren por obrar mal, la participación de las cosas impuras, la comunión con los malos, como en este caso la comunión que tuvo Josafat con Acab. Entonces, un rey que quería tener en cuenta a Dios, pero emparentó con otro rey que no tenía en cuenta a Dios, y entonces fue, digamos que, impulsado a hacer cosas que no eran agradables para Dios, y eso atrae la ira de Dios. Y así muchas veces pasa en nuestras vidas. Queremos agradar a Dios, pero a veces tenemos amistades que nos alejan de Dios, y entonces por estar como congraciando a estas amistades, a veces también obramos en contra de Dios, y entonces allí estamos haciendo que la ira de Dios esté sobre nosotros. Hay otra cosa que provoca la ira de Dios, es el rechazo de sus mensajeros. Vamos a mirar allí también en Segunda de Crónicas 36, del 11 al 16. Segundo libro de Crónicas 36, versículos 11 al 16. Dice que de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de su Dios, de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová,
se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces vemos cómo este pueblo de manera reiterativa estuvo desechando los mensajeros que Dios enviaba. Y ese rechazo de sus mensajeros terminó por provocar la ira de Dios, y entonces Dios determinó enviar el castigo correspondiente. Entonces tengamos en cuenta que rechazar a los mensajeros de Dios también hace que atraigamos sobre nosotros la ira de nuestro Dios. Otro elemento que también provoca la ira de Dios son los matrimonios mixtos. Vamos a observar allí en Esdras 10, versículos 10 al 14. Esdras 10, 10 al 14, dice: y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Observamos que algo que a Dios le disgusta son las mezclas. Y él escogió un pueblo para sí y no quería que ese pueblo se contaminara con los otros pueblos. Y una de las maneras como se contaminaban era a través de la unión con mujeres de otro pueblo. ¿Por qué traía esto contaminación? Porque lógicamente estos otros pueblos no consideraban a Jehová Dios como su Dios, sino que tenían sus propios ídolos, tenían otros dioses a los cuales servían. Y al darse esta mezcla, muchas veces los israelitas entonces eran atraídos hacia la idolatría. De hecho, podemos pensar en lo que sucedió con el rey Salomón, que tuvo tantas mujeres y entre ellas tuvo mujeres extranjeras, y por agradar a esas mujeres extranjeras también permitió la idolatría en Israel. Eso es algo que a Dios no le agrada. Sin embargo, no tiene que ver solamente con el tiempo de los reyes, sino que también lo podemos ver en nuestra propia época, y lo vamos a mirar allí en segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 14. Segunda carta de Pablo a los Corintios 6, 14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Observamos aquí que hay una instrucción clara de parte del apóstol Pablo acerca de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué esta instrucción de parte de Pablo? Bueno, es una instrucción que viene de parte de Dios, porque dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Es decir, si una persona es cristiana, ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y quiere vivir bajo los estándares que Dios ha establecido para su iglesia, lógicamente no puede mezclarse, no puede unirse con otra persona que no quiere tener en cuenta a Dios, que es un impío, que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque empieza a haber una lucha de dos sistemas. Entonces es un hogar en el que va a iniciar dividido, que va a iniciar dividido, y esto no es agradable delante de Dios. Por eso siempre recomendamos a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes, que cuando ellos o ellas quieran o estén pensando en casarse, siempre es bueno que lo hagan con otra persona que también sea cristiana, para evitar esos problemas, porque son problemas muy serios que muchas veces llevan a la destrucción de los matrimonios, sencillamente porque es algo que no agrada a Dios, es algo que atrae
la ira de Dios. Así como atrajo la ira de Dios sobre el pueblo de Israel cuando tomó mujeres extranjeras, así también la ira de Dios está entonces sobre sus hijos en su iglesia cuando deciden unirse en yugo desigual con los incrédulos. También vamos a mirar otra cosa finalmente en cuanto a lo que provoca la ira de Dios, que es la rebelión en su contra. Vamos a leer en el Salmo 78, versículos 17 al 22. Salmos 78, 17 al 22. Dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios. Observamos acá entonces cómo ellos atrajeron la ira de Dios. Atrajeron la ira de Dios por su rebelión. Se rebelaron en contra de Dios y entonces esto ocasionó que Dios estuviera enojado con ellos. Y de hecho cuando Dios se airaba con su pueblo empezaba la mortandad en el pueblo. Había muchos muertos y había mucho sufrimiento por causa de esa rebelión. Entonces, ¿qué cosas provoca la ira de Dios? Entonces, enunciamos algunas: la idolatría, la solidaridad con los que sufren por obrar mal, la participación de las cosas impuras, la comunión con los malos, el rechazo de sus mensajeros, los matrimonios mixtos, la rebelión en su contra. Como tercer punto vamos a mirar entonces también las consecuencias de provocar la ira de Dios. Entonces cuando provocamos la ira de Dios vamos a sufrir consecuencias. Y vamos a ver la primera de ellas en primer libro de Samuel, capítulo 28. Primer libro de Samuel 28. Y vamos a mirar versículos 15 al 19. Dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Observamos primero, bueno, Dios estaba enojado con los amalecitas por cuanto ellos no quisieron facilitar a los israelitas el paso por su tierra cuando ellos subían para ir a la tierra prometida. Y por eso Dios entonces determinó que iba a destruir a todos los amalecitas. Ahora, el momento de la destrucción de los amalecitas llegó cuando Saúl era rey. Y Dios le ordenó a Saúl que subiera contra los amalecitas y lo destruyera. Dios le ordenó destruir todo. Sin embargo, Saúl no cumplió a cabalidad con la orden de Dios, sino que dejó vivo al rey y también dejó vivas a lo mejor de las ovejas y de los bueyes con el propósito o con la excusa de presentarlos como ofrenda delante de Dios, lo cual provocó la ira de Dios. De tal manera provocó la ira de Dios que Dios determinó desechar a Saúl para que ya no fuera rey sobre Israel. Y vamos a mirar allá en segundo libro de Crónicas 36, del 17 al 21. Segundo de Crónicas 36, 17 al 21. Por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa
Estoy mal, ese no es, perdón, ese no es el texto. Segundo de Crónicas 36, 17 al 21. Así está bien. Vamos a ver. Dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Observamos también aquí un momento en el que todo el pueblo de Judá fue desechado. Entonces observamos cómo Dios obra en contra de ellos por cuanto no atendieron a su voz, por cuanto no siguieron sus instrucciones, y entonces Dios determinó traer sobre ellos el castigo y fueron llevados cautivos a Babilonia, igual porque fueron desechados en ese momento ellos por haber sido desobedientes a su palabra, a sus instrucciones. Entonces, una de las primeras consecuencias que sufrimos cuando provocamos la ira de Dios es ser desechados. Lo segundo es ser heridos. Vamos a mirar Números 11, versículos 1 al 3. Números 11, versículos 1 al 3. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Observamos acá entonces cómo Dios empezó a destruir, empezó a causar muerte en el pueblo de Israel, empezó a herirlos por causa de la provocación que ellos hicieron contra él. En el versículo 10, también allí del 11:10, dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de la tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Aquí está enojado Dios con este pueblo porque están en el desierto. Él los está alimentando con maná, Él les está dando agua, Él está satisfaciendo sus necesidades. Sin embargo, ellos quieren carne. Ellos están recordando lo que tenían en Egipto. Así en Egipto hubieran sido esclavos. Ellos están recordando era lo que ellos disfrutaban allí, de pronto la carne, y entonces empiezan a quejarse en contra de Dios porque no les parece suficiente el maná que Dios les está entregando. Y por eso entonces provocaron la ira de Dios. Provocaron la ira de Dios, lo cual los llevó a ser heridos por Dios. Y dice que aún estaba la carne entre los dientes de ellos, dice el versículo 33, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Observamos entonces que Dios estuvo atento a lo que ellos querían. ¿Quieren carne? Bueno, les voy a dar carne. Y entonces nos cuenta el texto aquí en Números 11, cómo Dios hizo venir sobre allí donde ellos estaban una gran cantidad de codornices para que ellos pudieran comer carne. Y estaban ellos cogieron las codornices y empezaron a comer carne, y no estaba la carne de las codornices en sus dientes, dice, cuando Dios desató su ira sobre ellos, y entonces empezó a herirlos, empezó a afectarlos por causa de su rebeldía. Están sufriendo la consecuencia, entonces son heridos, son muertos por causa de desobedecer al Señor. Pero también el provocar la ira de Dios hace que dejemos de recibir las promesas que Él ha entregado. Y vemos que eso sucedió con su pueblo. Vamos a mirar allí en Números 32, versículos 10 al 13. Números 32, 10 al 13. Dice que, y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefones Eneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová.
Observamos acá que entonces todos los que salieron de Egipto con la promesa de entrar a la tierra prometida, todos los que salieron de Egipto mayores de 20 años y que tomaron la decisión de no tener en cuenta lo que Dios estaba diciendo, entonces perecieron en el desierto. Porque dejaron de recibir la promesa, porque provocaron la ira de Dios. Con su desobediencia, con su incredulidad, provocaron la ira de Dios. Ahora, otra cosa que sufre el hombre por causa de provocar la ira de Dios es que también hay hombres que han muerto de hambre a causa de esa provocación. Vamos a mirar en Deuteronomio 11. Vamos a mirar Deuteronomio 11, 16 al 17. Dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Mire la advertencia: si ustedes siguen en la idolatría, van a sufrir como consecuencia la muerte, van a morir de hambre, porque Dios va a cerrar el cielo para que no llueva y no va a dejar que la tierra produzca. Entonces nosotros sabemos que el cielo da su lluvia y la tierra produce porque Dios está enviando su lluvia y Dios está haciendo que la tierra produzca. Pero cuando Él está airado contra sus criaturas, entonces también envía el hambre para que ellos tengan que sufrir y experimenten entonces su ira. Entonces está aquí como una advertencia que si ellos lo hacen de esa manera, si no le tienen en cuenta, se dedican a la idolatría, van a sufrir también esta consecuencia, morir de hambre. O también ser consumidos físicamente, es decir, muertos. Vamos a ver lo que dice el Salmo 90, versículos 7 al 9. Salmo 90, 7 al 9, dice: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Observamos entonces que la ira del Señor consume a los seres humanos. La ira del Señor produce turbación en los seres humanos. Es una consecuencia entonces de provocar la ira de Dios. O la consecuencia más triste que puede sufrir una criatura por no tener en cuenta a Dios y por seguir la idolatría o por rebelarse en contra de Dios es ser echado al infierno. Y vamos a ver en Apocalipsis 14, versículos 9 al 10. Apocalipsis 14, versículos 9 al 10. Vamos a observar. Dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Observamos entonces que aquí el máximo castigo o la peor consecuencia que puede traer la rebelión contra Dios es ser echados al infierno. Pero bueno, este es un panorama que de alguna manera suena como un poco desalentador, ver que hay muchas cosas que provocan la ira de Dios, ver las consecuencias que provocar la ira de Dios trae. Eso hace que empecemos como, bueno, pero ¿qué hacemos entonces para evitar que Dios esté enojado con nosotros? ¿Cómo evitamos la ira de Dios? Entonces, porque nos equivocamos muchas veces, pecamos, ofendemos a Dios. Entonces, ¿cómo hacer para que la ira de Dios no esté sobre nosotros? Y vamos a mirar algunos ejemplos. Vamos a mirar allí en Números 16, versículo 46. Números 16, 46. Vamos a mirar allí qué sucedió. Dice: y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Observamos que aquí otra vez el pueblo otra vez se rebeló en contra de Dios, y Dios empieza a destruir al pueblo. Y entonces cuando Dios empieza a destruir al pueblo, recibe instrucciones. Entonces acá Moisés, ¿sí? Vamos nuevamente a mirar el versículo 46.
Dice, y dijo Moisés, bueno, Moisés le da instrucciones a Aarón y le dice, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Entonces, una de las maneras una de las herramientas que tenemos para evitar la ira de Dios es a través de la expiación. Esto que hace Aarón de ir y presentar incienso es una manera de buscar que la ira de Dios se aplaque a través de ese olor fragante que salía. Es como mostrando una cosa importante, algo que observamos también en Lucas 3 versículo 8, que es el arrepentimiento. Es decirle, Señor, por favor, no nos destruyas, ya estamos arrepentidos de lo que hemos hecho. Vamos a mirar allí en Lucas 3, versículo 8, dice, vamos a leer, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, digamos que hoy, ¿cómo haríamos nosotros para expiar nuestra culpa delante de Dios? Entonces dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces no se trata aquí de ir y llevar y presentar incienso delante de Dios, ya eso no aplica para nosotros, pero lo que sí podemos hacer si hemos pecado y hemos ofendido a nuestro Dios es arrepentirnos de nuestra maldad, es reconocer nuestro pecado delante de Dios y entonces ir delante del Señor y decirle, bueno Señor, yo he pecado, Señor, por favor perdóname, y apartarnos. De hecho es lo que el Señor dice, que el que confiesa el pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces podemos decir que para evitar la ira de Dios en el Antiguo Testamento era por medio de la expiación, se mostraba entonces el arrepentimiento, y para nosotros entonces digamos que por medio del arrepentimiento. Entonces es el cambio de dirección, dejar de hacer lo malo delante de Dios y hacer lo bueno. También hay otro texto que nos habla de cumplir los juramentos. Vamos a Josué 9, 19 al 20. Josué 9, 19 al 20. Vamos a mirar. Dice, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Ajá. Entonces nosotros hemos jurado por Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. Entonces aquí observamos que la astucia que tuvieron los gabaonitas con el pueblo de Israel cuando subían para conquistar la tierra prometida, y es que ellos hicieron todo un simulacro para que los israelitas creyeran que ellos venían de lejos y que venían sinceramente a hacer pacto con ellos, y por esta razón cuando los israelitas hicieron pacto con ellos, entonces permitieron que se quedaran habitando con ellos. Entonces ellos hicieron un pacto y un juramento, empeñaron su palabra. Incumplir con esa palabra produce la ira de Dios. Entonces por eso ellos dicen, no podemos incumplir lo que hemos prometido, porque entonces lo que hemos jurado, porque entonces vamos a provocar la ira de Dios. Ahora, si lo traemos a nuestros días, ¿cómo hacemos nosotros para evitar, para que no provoquemos la ira de Dios? Vamos a ir a mirar en Santiago 5, versículo 12. Santiago 5:12, ¿qué dice? Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es decir, si no queremos atraer la ira de Dios sobre nosotros por incumplir con un juramento o con una promesa, digamos que en el caso nuestro el Señor no nos está ordenando que juremos por Él. Lo que Él está diciendo es que le demos valor a nuestra palabra. Es decir, que cuando nos comprometamos a algo, si decimos que vamos a hacer algo, lo hagamos. Por eso dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Es decir, que no tengamos una doble palabra. Es decir, cuando no honramos nuestra palabra, cuando no obramos de acuerdo con la verdad,
entonces Dios se enoja contra nosotros. Entonces, ¿cómo podemos evitar que Dios esté airado contra nosotros? Cumpliendo los juramentos, cumpliendo las promesas. Recordemos que el Señor nos enseña en su palabra y nos dice también que es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, ¿cómo podemos evitar la ira de Dios? Entonces, cumpliendo los juramentos, cumpliendo las promesas. También humillándonos delante de Dios. Vamos a mirar en Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas 32. Segundo de Crónicas 32, versículos 23 al 26. Dice, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. ¿Estoy leyendo bien? Así hasta el 26. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Observamos acá que entonces Ezequías primero atrae la ira de Dios, y luego cuando ve que Dios está enojado con él, entonces se humilla, o sea, es decir, cambia su actitud. Muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo, ofendemos a Dios, y entonces cuando vemos que Dios está enojado con nosotros, ahora ¿cómo solucionamos el problema? Entonces que podemos seguir el ejemplo de Ezequías. Entonces humillémonos delante de Dios, reconozcamos que nos hemos equivocado, reconozcamos que hemos pecado delante del Señor, y esto hará entonces que Dios aparte su ira de sobre nosotros, como lo hizo con Ezequías. También podemos obrar, digamos, cuando Dios está airado con otras personas. Y vamos a mirar lo que nos dice en el Salmo 106, el versículo 32. Salmo 106, 32. Dice, también le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos. A ver, estoy leyendo bien. 106. 23. Dice, y trató de destruirlos. Bueno, vamos a mirar acá. Dice, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Observamos aquí lo que se repite muchas veces en el caso de Moisés, y es que cuando el pueblo ofendía a Dios, cuando se rebelaba en contra de Dios, Moisés siempre se ponía delante de Dios, se ponía como en el medio para interceder por ellos. Observamos también, y nosotros podemos hacerlo, es que a Dios le agrada que haya personas también que hagamos eso, que intercedamos por el transgresor. Es decir, la gente está ofendiendo a Dios, y entonces nosotros podemos presentarnos delante de Dios y decirle, por favor, Señor, no les tomes en cuenta su pecado. De hecho, es lo que hizo Esteban cuando estaba siendo apedreado. Él decía, no le tomes en cuenta su pecado. El Señor Jesucristo, cuando iba para la cruz para ser crucificado, también lo expresaba de la misma manera. Entonces nosotros podemos hacer lo propio también, intercediendo por el transgresor. Señor, por favor, ten misericordia de ellos. Entonces, una de las maneras de evitar la ira de Dios es interceder por otros, por aquellos que han pecado, porque quizás Dios también les dé una oportunidad y lleguen a arrepentirse. Entonces, la intercesión, especialmente pensemos a veces en nuestra familia, nuestros amigos que han ofendido a Dios y están atrayendo la ira de Dios sobre sus vidas. Podemos presentarlos delante de Dios y decirle, Señor, por favor, no les tomes en cuenta su pecado. Señor, obra en su corazón, hazles entender que van en camino de muerte, en camino de destrucción, y que puedan apartarse. Señor, por favor, haz que cambien de dirección, haz que se arrepientan y que no sufran las consecuencias de provocar tu ira. Es algo que podemos hacer, digamos, con aquellas personas que están ofendiendo a nuestro Dios, interceder por ellos.
Pero especialmente vamos a observar cómo evitar la ira de Dios por la intervención del Señor Jesucristo. Vamos a ver en Romanos 5, versículos 8 al 9. Romanos 5, 8 al 9. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué observamos acá? Observamos que la muerte viene como consecuencia del pecado, porque Dios está airado por causa del pecado. La ira de Dios produce la muerte. Pero cuando el Señor Jesucristo intervino a nuestro favor, cuando Él vino a morir por nuestros pecados, entonces apartó la ira de Dios de sobre nosotros. Apartó la ira de Dios sobre nosotros. Entonces, cuando nos acogemos a lo que el Señor Jesucristo ha hecho a nuestro favor, podemos escapar de la ira de Dios. Es decir, no necesariamente vamos a tener que padecer la ira de Dios, sino que por la obra del Señor Jesucristo podemos escapar de la ira de Dios. Porque cuando Él venga para juzgar, cuando llegue el día de su ira y vaya a juzgar a los pecadores, nosotros vamos a poder escapar de ese juicio si antes hemos aceptado la misericordia y la gracia de Dios y hemos recibido el regalo de la salvación que Él nos ha dado por medio de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, espero que este tema que hemos estado trabajando en esta mañana, que nos haya permitido entender que la ira de Dios es una de sus perfecciones, que cuando provocamos la ira, esa provocación de su ira trae consecuencias, pero que podemos evitar esas consecuencias. Entonces, para que entendamos que Dios no es alcahueta, o sea, Dios no está contento con nosotros porque seamos practicantes del pecado, no, a Él no le agrada eso. Nosotros tenemos que apartarnos del pecado, nosotros tenemos que considerar que así como Él es misericordioso para perdonar nuestro pecado, que así como Él es gracia para darnos la salvación que no merecemos, Él también está airado por causa de nuestra conducta, especialmente cuando nos rebelamos contra Él o cuando nos dedicamos a la idolatría, cuando no le tenemos en cuenta a nosotros, cuando somos impíos o cuando tenemos asociaciones con los impíos. Apartémonos de ese camino, porque seguir por ahí entonces es atraer sobre nosotros la ira de Dios. Y dice el autor de la carta a los Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces ya vimos el camino, ya vimos la manera como podemos escapar de la ira de Dios o cómo podemos evitarla. Entonces, por medio del arrepentimiento, cumpliendo nuestras promesas, humillándonos delante de Dios, intercediendo también por los transgresores y especialmente acogiéndonos a la intervención que el Señor Jesucristo ha hecho a nuestro favor. Porque el Señor Jesucristo ha creado un clima propicio. El Señor Jesucristo ha aplacado la ira de Dios por medio de su sacrificio. Esto no es para darnos a nosotros entonces libertad para que sigamos pecando. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo perseveraremos aún en él? Es decir, nosotros debemos considerar que nuestro Dios tiene esa perfección especial por medio de la cual Él castiga al pecador, por medio de la cual Él destruye a los que se rebelan contra Él, y entonces apartarnos de ese camino para que no seamos destruidos con los prevaricadores, que no seamos destruidos como Acán, que no seamos destruidos como el rey Acab, que no suframos como el pueblo de Israel y no seamos desechados, sino que al contrario podamos disfrutar de las bendiciones porque tomamos el camino correcto, el camino del arrepentimiento y la obediencia a nuestro Dios para no atraer sobre nosotros la ira. Y recordemos, solamente debemos darle adoración a Él porque Él es el único digno de adoración, el único digno de alabanza, y Él dijo que no tengamos dioses ajenos delante de Él. Por eso, mis queridos hermanos, debemos de quitar de delante nuestro cualquier vestigio de idolatría,
porque a veces nos dejamos llenar de ídolos. A veces hay cosas o hay personas a las cuales le estamos dando más importancia que a Dios y se convierten en nuestro ídolo. Por eso debemos apartarnos de la idolatría, porque es una de las cosas que atrae sobre las criaturas la ira del Señor. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a mantenernos alejados de su ira y a disfrutar entonces de su amor, de su misericordia y de su bondad, sin perder de vista que cuando nos equivocamos o cuando le provocamos o cuando no le tenemos en cuenta, lo que estamos haciendo es atraer sobre nosotros la ira y vamos a provocar que Él en su enojo traiga sobre nosotros las consecuencias de la provocación. Vamos a orar pidiéndole a nuestro Dios que nos ayude a ser conscientes de estas cosas y a evitar las cosas que le producen ira. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias por este tiempo que nos has regalado en esta mañana para estar considerando esta perfección tuya, Señor, como es la ira. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entenderla, a entender que también tú eres ira y fuego consumidor, que nos apartemos de aquellas cosas que te provocan ira, Señor, y que también procuremos hacer lo correspondiente para que se aparte de nuestras vidas tu ira, Señor, que podamos evitarla por medio del arrepentimiento, cumpliendo nuestras promesas, humillándonos delante de ti, Señor, intercediendo por los transgresores, pero especialmente acogiéndonos a la obra perfecta de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo especial que nos has regalado esta mañana para hablar de esta perfección tuya que es tan importante para nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén. Bien, mis queridos hermanos, fue un privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana y les deseo que el Señor les regale un buen tiempo para estar viviendo de acuerdo con su voluntad y su propósito. Dios les bendiga.